No soy creador de la historia de Silent Hill 4 ni de sus personajes, todo derecho a sus creadores. Yo reencarnaba en Mundo de Silent Hill 4, capítulo 4. Secretos que no puedo decir. Corrimos. Las luces morían tras nosotros una por una, como si la oscuridad nos persiguiera con hambre propia. Cynthia apenas podía respirar, pero no soltó mi mano ni un segundo. Sabía que estaba asustada, confundida. Pero más que eso, sabía que algo no estaba bien en este lugar. Y tenía razón. ¿Quién es ese hombre?, gritó mientras esquivábamos un vagón descarrilado. Yo sabía quién era. Walter Sullivan. El ejecutor del ritual de los 21 sacramentos, un asesino con un alma dividida y una obsesión enferma con la habitación 302. Pero no podía decirle eso. No podía contarle que ya estaba muerta en otro mundo, que yo venía de uno donde ella solo era un personaje trágico en un juego de terror. No podía decírselo, porque hacerlo me convertiría en un cómplice, o me vería como un lunático. No lo sé, mentí, apretando los dientes. Pero no es humano. El túnel pareció vibrar ante mis palabras, como si él me hubiera oído. Finalmente, llegamos a una de las puertas de servicio del metro. En el juego, esta parte era un punto de no retorno. Pero ahora, el entorno reaccionaba diferente. Como si mi presencia estuviera alterando las reglas. Abrí la puerta con un esfuerzo sobrehumano. Detrás, solo oscuridad. Pero una oscuridad cálida. Familiar. El agujero. Por aquí. Le grité. Cynthia se detuvo en seco. ¿Tú sabías que esto estaría aquí? La miré a los ojos. Dudaba. El instinto de supervivencia la empujaba a confiar en mí, pero la lógica le gritaba que no tenía sentido. No puedo explicarlo. No ahora. Pero confía en mí, por favor. Ella vaciló un segundo. Y saltó. La seguí sin dudar. Despertamos juntos en la habitación 303. Cynthia estaba tendida en el suelo de mi salón, aturdida, respirando con dificultad. No estaba herida. Estaba viva. Mi corazón dio un vuelco. Había cambiado el primer destino. Cynthia no moriría aquí. No todavía. Me arrodillé a su lado mientras se incorporaba con esfuerzo. ¿Qué fue eso? La ayudé a sentarse en el sofá. Algo viejo. Algo que no debería existir. Ella me miró con una mezcla de miedo y fascinación. Esto no es un sueño, ¿verdad? Negué lentamente. No. Pero no intentes entenderlo todo ahora. Lo importante es que estás a salvo. Se hizo el silencio. Yo sabía que no lo estaba. Nadie lo estaba. Walter no se detendría. Y mientras el ritual siguiera en marcha, cada inquilino del edificio, cada persona conectada al pasado de la habitación 302, estaría en peligro. Pero si decía una palabra sobre los 21 sacramentos, sobre el Padre Santo, sobre la Madre y los niños del deseo, arruinaría todo. Cambiar el destino no es lo mismo que romperlo. Cynthia se quedó dormida en mi sofá, agotada. Y yo me senté a su lado, observando la ventana encadenada, sintiendo como el apartamento vibraba con una energía invisible. Había ganado tiempo. Pero Walter siempre reclamaba sus víctimas. Y yo era el único que podía detenerlo. Sin decirle nadie cómo lo sabía. Capítulo 5. La tentación no ha terminado. La noche cayó pesada sobre South Ashfield Hills. Cynthia dormía con respiración entrecortada en mi cama, envuelta en mantas y pesadillas. No se había recuperado del todo. Yo lo sabía, y también sabía que Walter no se daría por vencido. Para él, Cynthia no era solo una persona. Era un número. El número 16. La tentación. Salvarla en el metro no había roto el ritual. Solo lo había interrumpido. Sabía que no podía alejarme de ella. No por mucho tiempo. Pero también sabía que no podía quedarme encerrado. Si quería cambiar el destino de todos, tenía que vigilar, anticiparme. Protegerlos sin que supieran que ya estaban condenados. Así que esperé a que Cynthia se durmiera profundamente, dejando una nota en el velador: no salgas. Pase lo que pase, y me escabullí fuera del 303. El pasillo estaba en silencio. Demasiado. Primero me acerqué al 302. Toqué, aunque sabía que nadie respondería. Silencio. Henry tenía que estar adentro, como en el juego, atrapado sin entender qué diablos estaba ocurriendo. Pero no podía hacer contacto directo. No todavía. La mirilla de su puerta estaba cubierta con cinta negra por dentro. Lo sabía. Aún así, hablé en voz baja. Henry, si estás ahí, aguanta. Continué por el pasillo. El 304. El apartamento de Richard Braintree.
Lo escuché gritar por teléfono desde dentro, igual que en el juego. Agresivo, paranoico. Aún no había sido atacado, pero lo sería. Después del 201, 202, los apartamentos de los inquilinos anteriores. Podría ser cualquier día, cualquier momento en que Walter volviera a reclamar otra víctima. Lo anoté todo mentalmente. Patrones de comportamiento, luces encendidas a horas inusuales, ruidos en las paredes. Me sentía como un detective dentro de una pesadilla. Pero cada vez que me alejaba más de mi puerta, el aire se volvía más pesado. Algo tiraba de mí hacia atrás. Como si Walter supiera que Cynthia estaba sola. Corrí de vuelta. Al llegar al 303, la puerta estaba entreabierta. Cynthia. Entré de golpe, el corazón golpeando el pecho. Ella estaba despierta. Sentada al borde de la cama, temblando. Con los ojos llorosos. Él estuvo aquí, susurró. No entró. Solo se quedó parado, frente a la ventana. Mirándome. Corrí hacia la ventana. Las cadenas seguían ahí. Pero en el cristal polvoriento, había una mano marcada desde afuera. Una mano grande, sucia. Con sangre seca en la palma. Walter. ¿Te tocó? ¿Te habló? Ella negó, abrazándose. No. Pero sentí que le pertenecía. Como si yo fuera parte de algo que él ya había escrito. Me senté a su lado, sin saber qué decir. Yo había querido ser el héroe. Cambiar el curso. Salvarla. Pero había olvidado una verdad esencial. Walter no caza. Walter cumple. No vas a morir, Cynthia, le dije con voz firme, aunque mis manos temblaban. No mientras yo siga respirando. Ella me miró, intentando creerme. Yo también quería creerlo. Pero el reloj en la pared avanzaba. Y Walter no dejaba tareas inconclusas. Capítulo 6. Voces a través del muro. No podía irme. Desde que Cynthia vio a Walter frente a la ventana, algo en ella cambió. Caminaba en círculos, hablaba en voz baja como si intentara convencerse de que todavía estaba viva. Y yo sabía que en el fondo, sentía que no debía estarlo. Y si yo me alejaba, Walter volvería. Por eso, cuando decidí actuar, fue desde el apartamento 303. Protegiéndola. Vigilando cada rincón. Pero aún necesitaba ayuda. Y el único que conocía parte del infierno que se avecinaba, era Henry Townsend. Me acerqué a la pared que conectaba con el 302. La pared parecía ordinaria, pero si uno se quedaba quieto el tiempo suficiente, podía sentirla respirar. Como si la habitación misma tuviera alma. Golpeé 3 veces, despacio. Esperé. Nada. Volví a golpear. Más fuerte. Luego rasgué la pintura con una llave, dejando un mensaje tallado en la superficie. Henry, si estás ahí, no estás solo. Silencio. Me quedé sentado allí, espalda contra el muro, mientras Cynthia dormía al otro lado de la habitación. Ella merecía descanso, aunque yo no lo obtuviera. Y entonces, un golpe. Leve. Como un eco. Me acerqué de nuevo, conteniendo el aliento. Coloqué la oreja contra la pared. ¿Quién eres? La voz era baja, insegura. La reconocí de inmediato. Henry. Sentí un nudo en la garganta. No podía revelar demasiado, pero tampoco podía mentirle del todo. Mi nombre es Gabriel. Estoy en el 303. Estoy atrapado también, pero no como tú. Pausa. Otro golpe. ¿Cómo sabes lo que pasa aquí? Silencio de mi parte. No podía decirle que conocía el final. Que lo había visto todo antes en un videojuego. He visto cosas que no deberían existir. A Walter, y el agujero. No estás loco, Henry. Hubo un momento largo de silencio del otro lado. Sentí que Henry necesitaba esa certeza. Alguien que supiera. Alguien que no lo mirara como si estuviera perdiendo la cordura. Estoy intentando entenderlo, dijo finalmente. Hay un agujero en mi baño. Me lleva a lugares. No sé por qué. No sé qué busca ese tipo. Busca sacrificios, respondí, casi en un susurro. Y de inmediato me arrepentí. Demasiado. Henry no respondió. Tal vez procesaba lo que dije. Tal vez tenía miedo de preguntar qué quería decir con sacrificios. O tal vez, Walter estaba escuchando. Esa noche, las paredes crujieron. Los espejos temblaron. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y se estabilizaron. Pero no era un fallo eléctrico. Era una advertencia. Walter sabía que hablábamos. Y no le gustaba. A la mañana siguiente, encontré otro mensaje en la pared. No mío. No de Henry.
trazado con algo marrón, reseco, escrito como con un dedo manchado. Ellos son míos. Me volví de inmediato hacia Cynthia, que aún dormía en el sofá. Y esa noche, no me atreví a cerrar los ojos.